Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 21 de septiembre. Celebramos hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Así es, San Mateo es una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. Recordemos que Jesús le llama y tenía el nombre de Leví, según el texto de San Mateo 9:9 que a continuación vamos a leer. Y le cambia el nombre por Mateo. La vocación de este recaudador de impuestos en Cafarnaúm constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. Como evangelista, es representado con un libro o rollo de modo genérico. Y, por supuesto, dentro de los 4 episodios o imágenes de los evangelistas, San Mateo es presentado como un hombre con alas, es decir, como un ángel. El Evangelio, según San Mateo, es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento, de tal manera que es el Evangelio que más citas bíblicas tiene o refiere del Antiguo Testamento. San Mateo es patrono de los banqueros. Recordemos que era recaudador de impuestos. El texto que se presenta para hoy lo tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa escena la que tenemos hoy, la llamada de San Mateo. San Mateo es uno dentro del grupo de los 12 que Jesús llama para estar con él y para enviarlos. Así es. Hoy también nos damos cuenta que San Mateo, aparte de ser un discípulo, un apóstol del Señor, es un ágil escribano. San Mateo escribe el evangelio que lleva su mismo nombre. Así es. ¿Para qué destinatarios escribe San Mateo? Escribe para aquellas personas que se están convirtiendo del judaísmo al cristianismo. Y como los judíos son personas muy radicales en su fe, observan la ley y se la conocen como la palma de su mano, por eso San Mateo es el texto, el evangelio, que más referencias nos presenta al Antiguo Testamento. Así es. Hoy también es importante darnos cuenta cómo Jesús llama a un hombre. Hoy vemos en clave vocacional este texto. Sí, si un joven necesita sentirse llamado, Dios lo llama como a Mateo: ven, sígueme. Y Mateo lo dejó todo y siguió a Jesús, dejó sus seguridades. ¿Y cuál era su seguridad? El dinero. ¿Cuál era su seguridad? Su trabajo. ¿Cuál era su seguridad? Sus riquezas. Y dejó sus seguridades y se fue siguiendo al Señor. Sígueme, le dice Jesús. ¿Estás dispuesto, tú que eres joven, a seguir la llamada de Dios? ¿Qué estás dispuesto a dejar por Jesús? Para seguir al Señor debemos dejarlo todo. Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, novia, trabajo, estudios y tantas cosas. Tantas cosas que según nosotros nos darán plenitud. Pero para el Señor otras cosas le dan alegría, otros principios, otras virtudes le darán un auténtico sentido a nuestra existencia y a nuestra misión. Hoy también vemos este evangelio en clave de llamada al servicio. Mateo fue llamado para servirle a Dios. ¿Será que Dios me está llamando? Dios nos llama a todos a servirle. Muchas veces somos egoístas en la iglesia. Hay muchas personas egoístas.
¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios siempre nos llama a su servicio. Veamos cuánto nos da Dios. Hoy te invito para que hagas brevemente y con clara conciencia una lista de todas las bendiciones de Dios. Dios te da la vida, Dios te da la salud, puedes abrir tus ojos, puedes hablar, puedes caminar, tienes una familia, tienes una casa, tienes alimentos en tu mesa, tienes trabajo, tienes entradas económicas, todo, lo tenemos todo y nos estamos quejando muchas veces. Pero bueno, ¿por qué dije que en algún momento nosotros somos malagradecidos, somos ingratos, verdad? Porque nunca le damos a Dios, siempre recibimos. Cuando vamos a la misa vamos a recibir. Cuando vamos a la oración vamos a pedir y a recibir. Cuando vamos a un sacramento vamos a recibir de Dios. Son muy pocas, muy contadas las personas que le dan algo a Dios, que le dan un servicio a Dios. Mateo se entera de esto. Mateo también era una persona muy egoísta. No le servía a Dios. Es decir, no prestaba sus manos, sus pies, su boca, su disponibilidad, su tiempo para servirle a Dios y a la comunidad. ¿Estás dispuesto a servirle a Dios y a la comunidad como San Mateo y como todos los apóstoles? Esa es la pregunta clave hoy también. Préstale tus manos a Jesús, préstale tus pies a Jesús, préstale tu corazón a Jesús, préstale tus bienes a Jesús, préstale todo a Jesús. Y no te va a faltar nada, te lo aseguro al 100%. No tengas miedo. ¿Cuánta gente es gente solamente de misa dominical? ¿Cuánta gente es gente que solamente va a pedir, ¿verdad? A recibir. Padre, pero yo estoy en una pequeña comunidad de vida, pequeña comunidad eclesial o pequeña comunidad de base, en una comunidad de evangelización. Sí, pero ahí vas a recibir. El esquema de una comunidad es oración, edificación mutua, reflexión del evangelio, pero siempre vas a pedir, vas a recibir, nunca vas a dar. Si tú te integras a una parroquia, a un grupo de apostolado, ¿sí?, a una caridad social, vas a darle algo a Dios. Préstale un servicio a Dios. No permitas que llegue el último suspiro de tu vida sin prestarle un servicio a Dios, sin integrarte a un grupo de tu parroquia, sin responsabilizarte de ayudar a alguien en un servicio específico o de poner tus dones al servicio de la comunidad. No lo olvides. Tanto que hablar hoy sobre San Mateo, es tan hermosa la palabra. Y una tercera clave en la cual podemos ver el texto es la conversión. Jesús, el hombre de la misericordia. Yo no he venido por los que están sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. San Mateo era un publicano, un pecador público. Y aquí quiero tomar unos datos del comentario bíblico de Ediciones San Pablo, que está muy interesante, muy hermoso. Y dice, la vocación de Mateo es muy significativa. Jesús elige a un publicano, o sea, a un recaudador de impuestos al servicio de Roma, la potencia ocupante en ese momento. Y como todos los publicanos, con mala fama entre el pueblo. Así era Mateo. Tenía mala fama entre los que eran religiosos, entre los judíos, entre toda la gente. Ya lo conocían. Jesús le da un voto de confianza, sin pedirle confesiones públicas de conversión o de fe. No, Mateo lo sigue con presteza, dejándolo todo, dice el texto, y le ofrece en su casa una buena comida. San Mateo hace fiesta cuando Jesús toca su corazón. ¿Será que tú haces fiesta cuando Jesús toca tu corazón? Muchas personas se han convertido y se les olvida, ¿verdad? ¿Y qué llama la atención? A esta fiesta, a esta comida, también se invita a otros publicanos. ¿Y saben qué es lo que llama la atención también? Es que acá el texto, cuando empieza hablando, San Mateo 9:9, también dice, estaba a la mesa Jesús, a la mesa de Mateo, habían muchos publicanos y los fariseos. Preguntaron a sus discípulos, no dice si ahí estaban presentes o estaban afuera o estaban adentro, pero ahí andaban siguiendo a Jesús. ¿Para qué? ¿Para escucharlo? ¿Para convertirse? No, para criticarlo, para hacerlo caer. Y es lo que hacen, miren, es lo que hacen. ¿Cuánta gente no critica al prójimo? Cuando alguien cambia, no creen en ese cambio. Jesús cree en mi cambio, Jesús cree en mi corazón, Jesús cree en mi vida, Jesús cree en mí, cree que puedo ser mejor, creo que puedo levantarme de esa caída. Jesús cree que puedo sanar de esa herida. Jesús cree que puedo limpiarme de mi pasado, pero en su nombre Él me puede limpiar. Jesús cree que puedo dejar aquel pecado. Jesús cree que puedo seguir adelante, que lo puedo buscar, encontrar. Sigue creyendo en mí.
Llama la atención, como les decía, porque no solo son invitados los publicanos que están ahí con Mateo y Jesús en la casa de Mateo, sino también están invitados o están cerca los fariseos que critican. Y los fariseos ven como un escándalo todo lo que está pasando, porque ellos son, entre comillas, los buenos, los sanos, los justos, los santos, entre comillas. Es la ocasión para que Jesús pueda expresar la finalidad de su misión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Una pregunta, hermanos. ¿Hubiéramos llamado nosotros, si nos hubiera consultado Jesús, a un recaudador de impuestos como apóstol y testigo del evangelio, o como miembro de nuestro grupo de trabajo, como miembro de mi comunidad, como miembro de mi pastoral? ¿Hubiera llamado yo a un publicano si sabía que era un pecador público y que todo el mundo no quería? ¿Será que lo hubiera llamado? ¿Hubiera confiado yo en esa persona? ¿Tú confías en alguien que sabes que se está convirtiendo o que está mal pero que puede convertirse? ¿Confiarías en esa persona? La respuesta creo que es no. No confiaríamos, ¿verdad? Jesús sí. Él le convirtió de publicano en apóstol. Así es lo que hace Jesús. Vean qué hermoso lo que hace Jesús. Y por eso hoy le pedimos a Jesús que siga siendo con nosotros comprensivo, tolerante y misericordioso. Nosotros muchas veces somos intransigentes y puritanos como los fariseos que murmuraban al respecto de Jesús y de aquellos pecadores que estaban cambiando su vida. Qué hermoso y qué delicado, estaban cambiando su vida. Dios les permitió esto y los demás, en lugar de ayudarles y tenderles una mano, les ponían trampas, los hacían caer, los criticaban. No seamos nosotros así. Y no te escandalices de aquella persona que tiene mala fama. Ya Dios tocará su corazón, ora por ella. Sí, más bien escandalízate de tus propios pecados, de nuestros propios pecados. Es la invitación de hoy. Y también hoy la invitación de darnos cuenta que Jesús, no importa lo que hayas cometido, para Jesús eres importante. Somos importantes. Jesús sigue poniendo su mirada en nosotros, su corazón en nosotros. Por eso dice Jesús, yo no he venido por los que están sanos, sino por los enfermos. Si tú sabes que has caído, si tú sabes que te has equivocado en tu vida, que has cometido algún pecado, hoy Jesús te tiende la mano y te dice, no he venido porque estás sano, sino porque estás enfermo. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Jesús te da la mano y regresa a la fe. Háblale a aquellos que están alejados y diles, Dios tiene un propósito para ti. Si Jesús no juzga a nadie, no juzgó a Mateo, no juzgó a la mujer adúltera, no me está juzgando a mí, tampoco te juzga a ti. Por lo tanto, nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Cada uno libra sus propias batallas. Oremos por los demás. Así es, y Jesús sigue confiando en nosotros y nos sigue llamando a su servicio. Así que te invito para que tú veas esta realidad también en aquellas personas que se están acercando a la fe. Jesús nos lanza la invitación. Jesús sigue sanándonos. Recuerda, la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de pecadores y por eso vamos a la iglesia los que estamos enfermos del pecado, porque Jesús nos cura, nos limpia y nos sana. Eso es lo que hace el Señor. Termino con una reflexión muy hermosa, muy pequeña también, del Papa Francisco sobre este texto. Con su misericordia, Jesús elige a los apóstoles también de entre lo peor, entre los pecadores y los corruptos. Pero depende de ellos preservar el recuerdo de esta misericordia, recordar de dónde han sido elegidos. Esta conciencia que debemos tener los cristianos debe permanecer por toda la vida y tener la memoria de que el Señor tuvo misericordia de mis pecados y me eligió para ser cristiano, para ser apóstol. Mateo sintió algo fuerte, tan fuerte, que dejó el amor de su vida en la mesa, el dinero. Mateo dejó la corrupción de su corazón para seguir a Jesús. La mirada de Jesús fuerte, sígueme, y lo siguió. Esto lo dijo el Papa el 21 de septiembre del año 2018. Bueno, pues que hagamos conciencia y démonos cuenta que el Señor nos sigue llamando y sigue llamando a tu prójimo, aquel incluso que se ha equivocado muchas veces, pero que hoy Jesús quiere transformar. Sigue tú también siendo luz para los demás y siendo un buen evangelizador como San Mateo Apóstol. Saludos hoy a todas las comunidades que lo tienen como patrono o aquellos que celebren hoy su santo, así es, el nombre de San Mateo en sus vidas. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.